Muchas gracias, gracias por su paciencia. Les animo a que me acompañen al Evangelio según San Juan. Ya hemos, por la gracia del Señor, llegado al capítulo 4. Creo que está muy duro ahora, ¿o está bien? ¿Está bien? Bueno. Evangelio según San Juan. Vamos a exponer hoy la porción. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. En realidad vamos a iniciar una serie. Les animo a que me acompañen a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 6. En realidad no creo que alcancemos a exponer hasta el versículo 6, pero voy a dejar ya la introducción hoy, espero dejar la introducción de la mejor manera. ¿Podemos leer, hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la poderosa palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Nuestro querido y amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día, por este momento. Gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Te bendecimos. Te ruego, Señor, que nos guíes, que nos des sencillez, claridad, humildad, para poder exponer tus dichos, Señor. Te suplico que tu Espíritu Santo se cierna sobre nuestros corazones, sobre esta congregación de manera particular, y que nos hable, Señor, de manera individual a cada uno de los que nos encontramos acá. Suplico, Señor, que por el efecto de tu palabra nuestras vidas sean desafiadas a la transformación que tú esperas como conviene a hijos de luz. Toda la gloria para ti, querido Señor. Ponemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras enfermedades, Señor, delante de ti. Gracias por gozarte en usarnos a pesar de lo débiles que somos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Llegar a esta edad es complicado, ¿no? Ya uno tiene que sostenerse con pastillas. Pero bueno, vamos a ponernos contentos. Don Aníbal se ríe porque sabe de lo que le hablo. Vamos a iniciar una serie que le he intitulado La mujer samaritana encuentra al hombre perfecto. Y luego veremos al esposo ideal. Porque así se va a conectar todo eso, porque aquí va a terminar la primer señal, que comenzó en una boda y tiene que terminar en una boda, como va a ser con la mujer samaritana. Antes de eso, por supuesto, necesitamos entender todos los ejes teológicos que el apóstol hace con base en este texto maravilloso. Yo aspiro y espero dejar hoy la introducción. Quiero que escuchen estas palabras en el libro titulado Despreciada, descubriendo el amor que quiero, que necesito, de la escritora, una de mis escritoras favoritas, de la escritora Keila Ochoa Harry. Este libro es maravilloso. Esta escritora hace el siguiente y penetrante análisis de ella como mujer, porque aquí vamos a entender profundamente por qué Juan trae a colación todo esto. Ella dice, abro comillas, ¿qué es lo que las mujeres deseamos? ¿Qué es lo que necesitamos? En su libro, Lo que él necesita, lo que ella necesita, mi colega Willard Harris afirma que las mujeres requerimos afecto. El amor simboliza seguridad, protección y aprobación. En Solo para Hombres, los esposos Feldan, después de realizar diversas encuestas, también concluyen que, por sobre todas las cosas, las mujeres necesitamos sentirnos amadas. Sin embargo, la mitad del tiempo no nos sentimos así. A veces pienso, si fuera más bonita, o más simpática,
o más agradable, si fuera un poquito más alta, sería tal vez más amada. En junio, sigue diciendo Keila, conocí a una mujer que tenía todo lo que yo soñaba desde niña: altura, buena figura y facciones muy sensuales, entre orientales y latinas. Además, era una modelo internacional y tenía más dinero del que yo podría juntar en varios años. Pero casi me voy de espaldas cuando me confesó lo siguiente: y aún así, siempre me siento fea y mal querida. Algo en mí está vacío y por más que lo intento, no logro llenarlo. Me veo en el espejo y no veo a una mujer guapa y exitosa, sino a una mujer poca cosa. Continuó Keila diciendo: pensé, ¿cómo es posible que alguien con tantas ventajas no se sienta amada? ¿Será que todas, tarde o temprano, experimentaremos esta inseguridad? Si solo queremos ser amadas y aceptadas, ¿por qué no lo logramos? Lo intentamos, eso no lo podemos negar. Hacemos cientos de cosas con tal de ganarnos unas gotas de amor. Como hijas nos portamos bien. Como esposas consentimos al esposo y procuramos mantenerlo contento. Como madres damos todo a nuestros hijos con la esperanza de recibir algo a cambio. Tristemente, la búsqueda no acaba. Aún, en medio de una familia numerosa, nos sentimos solas y la soledad nos lleva a cometer locuras, nos lleva a cometer errores. Encontramos la salida en excesiva actividad, pues creemos que entre más ocupadas estemos, menos nos acordaremos de nuestra pena. Nos disfrazamos para mostrar al mundo que estamos bien, nos maquillamos, nos teñimos el cabello, nos compramos ropa de moda, incluso acudimos a los vicios, desde el alcohol hasta las drogas, para mitigar la sensación de aislamiento que taladra nuestros corazones. Le gritamos al mundo con aullidos silenciosos que solo queremos ser amadas. Anhelamos con todas nuestras fuerzas sentirnos valoradas y comprendidas, pero nadie nos escucha, nadie nos oye. ¿O será que si nos oyen, nos aman y no estamos prestando atención? Hasta ahí lo que dice esta escritora, que es solamente la introducción a su maravilloso libro de lo que queremos y lo que necesitamos las mujeres. Quiero dejar esta anécdota, esta ilustración allí de fondo, porque hoy vamos justamente a iniciar eso. Este primer mensaje yo lo he intitulado Recuperando la dignidad. ¿Cómo se llama? Recuperando la dignidad. En este maravilloso capítulo, es trascendental, uno de los capítulos más penetrantes que uno puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Este capítulo tiene 54 versículos y 42 de ellos están dedicados al diálogo que sostuvo el Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nomás es un solo versículo. Y la Biblia le dedica 42 versículos al diálogo que el Señor Jesús sostuvo con esta mujer. Es maravilloso porque aquí nosotros vamos a ver que esta mujer está destrozada emocionalmente y denigrada socialmente. Eso es bien interesante, bien puntual ver por qué Juan hace lo que hace. En el capítulo 1, nosotros ya lo estudiamos, de hecho ya estamos llegando al capítulo 4. En el capítulo 1, nosotros vimos a Juan el Bautista presentando al Señor Jesucristo como aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Y además, en ese capítulo vimos que el Señor Jesucristo en el capítulo 1 resuelve una situación espiritual en Juan el Bautista. Eres tú, resuelve. En el capítulo 3, el Señor sostiene un diálogo teológico académicamente bien estructurado por Juan el Apóstol con Nicodemo. Allí va a resolver una necesidad intelectual. En el capítulo 4, el Señor Jesucristo es presentado a la mujer samaritana por Juan y allí el Señor Jesucristo va a resolver
una necesidad emocional. O sea, resolvió una necesidad espiritual, resolvió una necesidad intelectual, ahora va a resolver una necesidad emocional y terminando este capítulo 4 va a resolver una necesidad física con el hijo o con el siervo del noble. De manera que y ahí termina prácticamente esta sección de Juan y termina la primera señal. De eso esa es la segunda señal. En esta señal donde nos encontramos, que es la del esposo que no se le acaba el vino, porque Jesucristo es el esposo, como vamos a ver a la mujer samaritana, que no se le acaba el vino, que Él no va a dejar que en la mitad del matrimonio se le acabe su amor, si acabe su vino. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vemos que en este pasaje la samaritana va a encontrar al hombre perfecto. La samaritana va a encontrar al esposo ideal, aquel que deja que el vino se acabe o que no se acabe. Aquel que no permite que el vino se acabe en lo mejor de la relación. Amén. Entonces, en esta sección de estos versículos 42, yo sé que no voy a llegar hoy ni al 6, pero quiero que sepan que el ministerio de Cristo a la mujer samaritana va del versículo 1 y al 42. Quiero, queridos hermanos, que entendamos algo para poder penetrar la exégesis del pasaje como lo pretende hacer Juan. Hay 3 ejes teológicos con que el apóstol construye este pasaje. ¿Por qué tenía que sostener un diálogo con esta mujer? ¿Por qué Jesucristo debía, y sobre todo Juan, dedicarle tanto tiempo a este diálogo con esa mujer? Y en estos 3 ejes teológicos de la construcción, voy a alcanzar a ver seguramente hoy uno, pero quiero que lo vayan anotando. El primer eje teológico es que habla con una mujer. Eso ya es, como lo vamos a ver, hoy no, pero más adelante. Hablar con una mujer era una cosa compleja en ese contexto histórico. Y samaritana, para ponerle pues la cereza al ponqué. El segundo eje teológico, entonces el primer eje teológico es hablar con una mujer samaritana. Luego, hablar en Sicar. ¿Por qué Sicar? ¿Por qué muestra Sicar? ¿Por qué Juan habla de Sicar? Y el tercer eje teológico es hablar junto en el pozo de Jacob. ¿Amén? Nada en la Biblia es caprichoso. Absolutamente. Todo lo que aparece allí está muy bien estructurado porque es palabra de Dios, es el que ha estado guiando lo que los escritores de la Biblia iban diciendo. Entonces, yo le he puesto a este primer punto una cita divina. Esto es una cita divina. Versículo 4. Dice, por eso se fue de Judea, versículo 3, y volvió otra vez a Galilea. 4. Como tenía que pasar por Samaria. Esa palabra es fundamental. Téngala allí en su cabeza. Como tenía que pasar por Samaria. Juan dice que Jesús tenía que pasar en su viaje a Galilea por Samaria. Quiero recordarles, queridos hermanos, que para ir a Galilea, viniendo de Judea como nos muestra el pasaje, había por lo menos 3 rutas en ese entonces. Se podía ir por el lado oriental, ¿cierto? Pasando el Jordán. Era un cruce mucho más largo, pero evitaban encontrarse con sus odiados mestizos samaritanos. Y la mayoría lo hacía. Habían 2 rutas, otra ruta adicional que esquivaba la entrada al pueblo de Samaria y por supuesto a Sicar. Pero en este contexto nosotros vemos que el Señor Jesucristo no evita el pasar por Samaria. El Señor Jesucristo no hace lo que generalmente hacían los judíos, que era evitar el contacto cultural, el contacto racial, étnico y el contacto religioso. Porque para los judíos, como lo vamos a ver más adelante, hoy no, más adelante lo vamos a ver, para los judíos esa gente eran perros. Los samaritanos eran mestizos, eran judíos que se habían mezclado y ellos los aborrecían. Hoy solamente voy a contar un pedacito del tema de Sicar, después vamos a ver cómo fue que comenzó este odio étnico entre ellos.
en donde incluso el Señor Jesucristo pone una parábola y habla de que un samaritano se compadeció, un hombre que fue asaltado, un judío fue asaltado, y el único que se compadeció fue un samaritano. Y cuando el Señor Jesucristo le pregunta al escriba, ¿quién fue el que tuvo misericordia del hombre asaltado? El escriba no dijo el samaritano, porque quedaba impuro de labios y no podía subir al templo. Dijo, el que tuvo compasión del asaltado. Hágame el favor, a ese nivel llegaba el odio, y ahora Jesús con una mujer y con una samaritana y con una mujer que vamos a ver la mujer que era. Una mujer como muchas, diría yo, como la gran mayoría. Entonces, pero primero necesito contextualizar todo esto. Entonces vemos que por estas y otras razones caemos en la cuenta dentro de la exégesis que vamos haciendo, que Juan nos dice que la palabra tenía que pasar, se refiere entonces a la voluntad de Dios respecto a esa misión que el Señor Jesucristo estaba encomendado. El Señor, la palabra que allí da es que Jesús estaba encomendado a una tarea, que eso era una cita divina, por eso Él llega primero y la espera. En el contexto vamos a ver que Él llega y todos se van y quedan ellos solos. Ahora, quiero decir desde ya, este diálogo fue mucho más largo. Igual que pasó con Hechos 17 en el famoso discurso de Pablo, cuando le estaba hablando a los filósofos estoicos y epicúreos allá en la colina de Marte. El discurso fue mucho más largo, pero Lucas solamente sacó una pequeña sinopsis de ese discurso. Aquí también ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué ocurre. Estuvieron un rato hablando los dos. No va a creer que era que ellos iban allí a Suacha y volvían en 5 minutos porque todos andaban en moto. Y volvieron rapidito. Empezando porque los judíos fueron a comprar disque comida a Samaria. Si no compraban comida en Samaria, pero bueno, eso lo veremos. Entonces vemos, queridos hermanos, que esta es una tarea. En este caso era una cita programada de manera divina por Dios para que sostuvieran esta conversación el Señor Jesús y la samaritana. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno, versículo 5. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Escuchen eso, Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Aquí no hay frase que sobre. Aquí cada frase de esas me gustaría exponerla frase a frase, pero pues obviamente lo que vamos a explicar es la historia. Entonces dice que llegó a Sicar cerca de Siquén. Sicar era una pequeña aldea que quedaba cerquita al pueblo samaritano de Siquén. Jacob había comprado tierras cerca de Siquén. Entonces, empecemos a notar la construcción teológica del relato. Juan llama la atención a eso, a que llega Jesús a Sicar. Y él pudo decir, llegó a Sicar, y listo. Pero dice, donde Jacob había comprado un pozo hace casi 1500 o 2000 años había ocurrido esa historia. ¿Por qué el apóstol Juan hace alusión a eso? ¿Por qué hace esa mención? ¿A qué se refiere el apóstol Juan con eso? Entonces aquí empezamos a notar la construcción teológica del relato. Cuando el autor del Evangelio construye este relato, querida iglesia, hay toda una intencionalidad, usando, por supuesto, una experiencia real de Jesús, porque es una experiencia real la que él va a vivir con esa mujer cuando se encuentran. No fue que él se inventó ese relato, no es que Juan se inventó ese relato, sino que Juan aprovecha esa experiencia personal que el Señor tuvo con esta mujer y va construyendo y mostrándonos la intencionalidad del mensaje teológico. Recuerden, queridos hermanos, que siempre hemos hecho énfasis desde este púlpito que los evangelios no son biografías del Señor Jesús. El propósito primario es teológico. El evangelio, ellos construyeron fue para transmitir el mensaje teológico. Y en eso pues se lleva algunos aspectos biográficos de la vida, pero el propósito es teológico. Mateo, para demostrar que Jesucristo es el Rey prometido. Marcos le está hablando a los gentiles romanos, latinos. Lucas le está hablando a los gentiles griegos. Y Juan le está hablando a los gentiles y a los judíos que son ahora cristianos. Entonces aquí empezamos a ver esa intencionalidad del apóstol Juan. Hermanos, ¿y cuál es esa intencionalidad? Primer punto fundamental, dignificar la figura de la mujer.
¿Dignificar la figura de la mujer? Sí. Y por eso es la mujer que se escoge. Porque de acuerdo a Génesis 34, por eso él habla de Sicar, de Siquén, del pozo de Jacob y todo, haciendo alusión Juan al capítulo 34 de Génesis, el cual les animo a que me acompañen. Génesis, ¿qué dije? 34. Génesis 34. Mucha atención, queridos hermanos, para que no se pierdan. Voy a leer lo que acabo de decir Juan, voy a leer en realidad del versículo 33, para que veamos el momento histórico de lo que nos está haciendo alusión Juan en el capítulo 4. Dice, cuando Jacob volvió a Padán Aram, llegó, estoy en el capítulo 33, versículo 18. Capítulo 33, versículo 18, discúlpeme, pero vamos a leer todo el 34, sino que estoy contextualizando. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad. ¿De dónde? ¿De dónde? De Siquén en Canaán, y acampó frente a ella. Luego por 100 monedas de plata les compró una parcela a los hijos de Hamor. En el original es Amor, con H, pero este de Amor tenía poco. Amor, pero obviamente la nueva versión hace la traducción de esa manera para decirnos cómo se pronuncia, Hamor, ¿no? Dice, le compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su carpa. ¿Sí ve el contexto de lo que Juan nos está diciendo en el capítulo 4? Que cuando Jesucristo llegó a Sicar, cerca al pozo que le había... ¿Sí? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Perfecto. Entonces dice, construyó Jacob allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Que esa palabra lo que quiere decir, mi Dios es el Dios más poderoso. Escuchen esta historia, escuchen lo que sigue aquí. Atención, dijimos que el primer propósito de Cristo al llegar a hablar con la samaritana era ¿qué? Dignificar la figura de la mujer. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué está tan interesado el apóstol Juan de mostrarnos geográficamente el hecho y sobre todo que Cristo se reúna con una samaritana, una mujer una mestiza de este lugar? Escuchen esta historia impresionante. Se llama Rapto y violación de Dina. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grave contra Israel al abusar de su hija, pero era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiaremos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquén, por su parte, les dijo al padre y a los hermanos de Dina, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros.
Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. ¿Ah? Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, un príncipe, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos y les dijeron: estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy doloridos, quiero recordarles que esa cirugía, al tercer día, dicen los expertos, es cuando más dolor produce, porque está sanando. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Escucha esto: sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Escucha esta respuesta de estos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? No estoy exponiendo el capítulo 34 de Génesis. Si lo expusiera, mostraría fehacientemente que no fue tanto como una violación, aunque sí fue forzada por él. Según Flavio Josefo, ella fue seducida y engañada, pero al margen de la cosa. Ella tampoco era que ella quería. Entonces, esta historia de deshonor, de crimen y de traición es lo que nos está contando el capítulo 34 de Génesis en sus 31 versículos. Yo creo, queridos hermanos y amigos, que el relato es muy claro. Dina fue violada y seducida por Siquén. Dina, quiero recordarles, era la hija que había tenido Jacob con Lea. No olviden que por el lado de Lea viene el Señor Jesucristo. Dina de hecho era la séptima. Algunos historiadores creen que Jacob tuvo más hijas, pero en realidad el texto bíblico no nos dice que haya tenido más hijas. Lo que nos dice es que esta era la única hija mujer que tenía y el resto eran 12 varones. Eran 12 hombres, imagínense, 12 para defender a una sola. Entonces, en ese orden de idea, esta es la situación, digamos, familiar que tiene este momento Dina. Entonces, repito, Dina fue seducida, repito, no estoy exponiendo el 34, usted se dará cuenta, ella es una campesina y llega a una ciudad como Siquén, pues es engañada fácilmente, salió a verse con las demás mujeres, toda la cuestión, lejos de entender lo que eran esas fiestas, porque el punto acá es que estuvo en una fiesta, cayó seducida por este hombre y pasó lo que pasó, pero es solamente para contextualizar a donde yo quiero llegar de la dignificación de la mujer. Entonces, como relata el texto, Siquén era un príncipe, ¿no? Era hijo de Hamor, que era como una especie, o sea, Hamor era una especie de rey en esa región de Canaán.
Pero dice el texto que resultado de esta acción miserable de Siquem, porque tampoco tenía por qué hacer eso, como resultado de esta acción, este hombre termina ¿qué? Enamorado de la muchacha. ¿Puede usted imaginarse eso? El tipo terminó enamorado, casado. Salió el hombre de muy flipichín y dijo, no, yo soy el príncipe. Pero aquí el príncipe se enamoró de Cenicienta. Y de ahí es donde sacan muchas historias de Cenicienta y de todas esas historias maravillosas. Algo parecido, no sé si ustedes lo recordarán, algo parecido pero diferente, a lo que le ocurrió a Admón. ¿Se acuerdan de Admón? Que violó a su media hermana también, seduciéndola, engañándola y luego violentándola. ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos cuando estuvimos estudiando el segundo libro de Samuel. Vimos que Admón violó a su media hermana, pero ocurre algo. En vez de terminar enamorado, ¿cierto? Como ocurrió con el tema de Siquem, él terminó fue ¿qué? Odiándola, aborreciéndola, le produjo asco su acto y el hombre termina haciendo una canallada peor que es ¿qué? Echarla a la calle, la botó con todo y la ropita que traía ella, porque las mujeres vírgenes en ese contexto cultural de esa nación usaban una ropita para demostrar que eran vírgenes. Luego cuando estaba una mujer comprometida se ponían otra clase de ropa y todo hombre que la veía, esa está comprometida, no pilas con él. Esa era la argolla de matrimonio, mejor dicho. ¿Tiene argolla de matrimonio? No, esta carne tiene propiedad privada. Entonces digamos que en ese contexto ocurre lo mismo. Aquí el hombre sedujo y violenta a Dina, pero la Biblia nos dice que este hombre termina tan enamorado de ella, termina tan enamorado de Dina, que el tipo va y le pide, más que perdón, porque no sé si alcanzó a pedírselo, pero el texto no nos habla de eso, el tipo lo que va a buscar es a la familia de Dina, ¿cierto? Para tratar de quedarse con la muchacha, para tratar de emparentar. Sin embargo, nos contó el relato que los hermanos de Dina no perdonaron el acto y terminaron matando a Siquem, matando a Hamor, o sea, al suegro, al papá del mismo Siquem, y matando ¿a quién? A una cantidad de hombres inocentes a través de un engaño más grande y más perverso. No estoy exponiendo ese pasaje, pero es necesario contextualizarlo. Ustedes saben perfectamente que Jacob no se iba a unir con ellos, porque estaba prohibido. Cuando una mujer perdía la virginidad no es como en el contexto gnóstico, no. En el contexto de ellos lo que ocurría con esa mujer es que como perdió la virginidad y era una judía, ya no va a venir el Mesías. Número uno. Y número dos, cuando una mujer se iba, y hoy en día todavía sucede, cuando una mujer judía se casa con una persona, con un gentil como ellos llaman, pues ellos salen de la comunidad, no los dejan seguir siendo judíos tradicionales. Entonces es bien importante entender eso. Pero ¿qué hacen estos hombres? ¿Qué hacen los dos hermanos de Dina? Bueno, la mayoría de sus hermanos. ¿Qué hacen? Engañan a este pueblo. Ellos nunca tuvieron en su cabeza el realmente emparentarse, porque eso no lo iban a hacer. No lo iban a hacer. Ellos no lo iban a hacer. Y toda la historia de Israel se muestra que es así. Pues ellos no lo iban a hacer. Pero los engañan de esa manera porque lo vieron muy enamorados. Entonces aquí, ¿cuál es el punto que queremos resaltar acá? Que la honra de una mujer, ¿cierto? Y una cantidad de hombres inocentes terminaron ¿qué? Muertos por ese acto. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están durmiendo? ¿Bien? Notemos la manera tan fuerte que los hijos de Jacob le responden a su papá. Versículo 31. Miren la forma como le responden estos. Por eso es que en el capítulo 48, me llega de contera esto, 48, 49, cuando Jacob les está dando las bendiciones a sus hijos y llega a este par de granujas de Simeón y de Levi, les dicen:
Oiga, Dios me libre de estar en algún banquete con ustedes porque ustedes en su ira fueron y mataron los toros y los rompieron de los tendones a los toros para dejarlos inválidos. Imagínense, verdaderamente eran muchachos complejos, ¿no? Y uno pensando que tienen muchachos difíciles. Esos eran más difíciles, creo yo. Entonces, en ese orden de ideas, no, yo le doy gracias al Señor por mis hijos, por mis 3 hijos. Le responden de una manera dura a su papá. ¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Entonces Dina, ¿qué fue? Fue ultrajada en Siquén por el mismo Siquén. Y dentro de este contexto cultural del Antiguo Testamento, queridos hermanos, aquí apelo a la parte académica y exegética. Atención, dentro de este contexto, que una mujer tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era gravísimo. En este contexto cultural era muy grave por las cosas que anteriormente dije. Tanto para la mujer como para el hombre que no pagó la dote. Porque un hombre tenía que pagar ¿qué? La dote. Porque en ese contexto histórico-cultural el matrimonio era un negocio, era un trato, era un pacto. ¿Recuerdan ustedes ahora 15 días que tuve la bendición de enseñar sobre el capítulo 3 de Primero de Reyes? Hablamos del matrimonio que tuvo Salomón con la hija del faraón, porque eso fue un contrato para asegurar la paz entre Egipto y ellos. Eso se hacía así. Y hasta hace muy poquito dentro de la realeza en Inglaterra y en otros lugares donde todavía se tiene ese vínculo de la realeza, los matrimonios se hacen así. Se hacen así. Entonces digamos que en este contexto cultural, no, el matrimonio no es como hoy en día, que es algo idílico, donde la mujer toma sus decisiones, donde ahorita hace poquito terminamos un curso con mis 2 hijos varones con quien me casaré, y veíamos eso. Hoy en día, y parte del curso nos va mostrando que los padres escogían con quién casarse. Hoy en día no es así, ni en Occidente es así. Por eso les animo y les remito a que entremos a ese contexto cultural para verlo desde ese lugar. Por eso el mandamiento número 10 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su buey. ¿Sí me da cuenta? Porque eso era una sociedad patriarcal donde la mujer era propiedad del marido. Eso fue lo que ocasionó el pecado. Ese no era el concepto de Dios. De hecho, Cristo, y aquí vamos a verlo, y a través de toda la teología y la ética paulina, se busca resaltar la mujer. Por eso las ciudades, los países, las culturas donde el evangelio llega, la mujer llega a ganar estatus y lugar. Porque la Biblia enaltece, no por encima del hombre, sino como dice Pablo en Gálatas, en Cristo no hay varón ni hembra. Entonces, o no hay varón ni mujer. Entonces, quiere decir que no hay ninguno superior al otro, que los dos se necesitan. Entonces es muy importante, queridos hermanos, que entendamos esto. Para el hombre como para la mujer, que la mujer llegase en este contexto, por ejemplo, a no ser virgen. Hoy en día, por ejemplo, se tiene la patria potestad sobre los hijos. Eso es claro, casi todo el mundo lo entendemos. En ese contexto cultural era casi lo mismo. El hombre pagaba por unos derechos para tener derechos sobre su mujer. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por eso el hombre la pagaba, porque el padre de familia, cuando entregaba a la hija, ¿qué estaba perdiendo? Un bien precioso, porque era muy bonita, muy titina, porque era la menorcita, la que nació en Estados Unidos. No, sino porque, bueno, también, pero ¿por qué esencialmente? Porque era un elemento de trabajo y había que pagar por ella. Cuando yo llegué la primera vez a trabajar en los barcos a los Estados Unidos, yo les he contado muchas veces esto, me encontré con un hombre, marino también, obviamente estábamos los dos, íbamos al mismo barco, y él me dijo, él era un turco que Turquía hay que orar por ellos, de una parte bastante extrema, y este hombre, me preguntó él, ¿por qué vienes a trabajar aquí a los barcos? Le conté yo mi historia, y yo le dije, ¿tú por qué vienes a trabajar a los barcos? Me dijo, porque tengo que reunir una dote, porque estoy muy enamorado, y me voy a casar con una mujer que me vale tanto y la pesan en oro. ¡Oh! Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo pensé para mis adentros, yo que tengo una mente toda, dije, ahorita la pondrá el papá a comer pan para que se engorde harto.
Cuando llegue, ¿cuánto vale? Pues páguela en oro. Digamos que en esa cultura esas cosas son así. Entonces es necesario que entendamos esto. Y el hombre tenía una especie de patria potestad sobre su esposa, sobre su mujer, porque el hombre debía pagar, repito, para obtener los derechos sobre ella. ¿Y para qué? Y para tener derecho sobre su mujer. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Muy bien, eso era legal y legítimo. Seguramente para nosotros nos suena escandaloso, pero eso en ese contexto cultural e histórico era legal y era legítimo. Por eso es que el matrimonio es visto en la Biblia, atención, parejas de Musú, por eso es que el matrimonio es visto en la Biblia como una redención. ¿Amén? El matrimonio no es visto en la Biblia como nosotros lo vemos hoy en día, sino es visto como el hombre redimía a la mujer, la compraba, como hizo Cristo con nosotros, que nos ha comprado, que ha pagado un precio. Por eso Pablo en 2 Corintios llama a la iglesia la Virgen. Imagínense, nosotros somos la Virgen, y yo pensando que era la Virgen María. Y dice Pablo que nosotros somos la Virgen, 2 Corintios 11. Dice, los tengo prometidos, dice Pablo, como Juan el Bautista. Los tengo prometidos a un solo esposo, como a una virgen las estoy guardando. ¿Sí dice eso Pablo? En 2 Corintios capítulo 11. Ustedes recuerdan, claro que esto va a ser para el próximo sermón, ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista habla del Señor Jesucristo, dice, detrás de mí viene uno del que no soy digno ¿de qué? ¿Qué es eso de desatar culturalmente? ¿Qué significa desatar los cordones de un zapato? ¿Qué hacía eso? Era el que hacía eso, era el hombre encargado de hacer que se encontrara el esposo con la esposa. ¿Sí ve todo lo que uno se pierde? Juan el Bautista allí dice, yo no soy el novio, dice Juan el Bautista. Viene el novio. Porque en este contexto cultural, por eso es que se quita una chancleta cuando vos va y rescata a Ruth. Se quita una chancleta en el pueblo porque eso hacía. O sea, usted es el que hace encargar de preparar mi matrimonio. Eso se encargaba esa persona. Juan el Bautista se encarga de eso. ¿Me están siguiendo? Yo sé que voy a ir más lento en los próximos sermones también, sobre todo en la parte del matrimonio, pero es necesario contextualizar, hacer la introducción hoy de forma concreta y puntual. Entonces, en este orden de idea, todo Juan, absolutamente todo Juan, tiene una concepción nupcial. Juan concibe así. Y Juan en el Apocalipsis muestra a Jesucristo casándose con la iglesia. Y por eso la primer señal que emplea es la de Cristo en un matrimonio. Porque aquí va a terminar la señal. Aquí va a terminar la señal. Porque esa mujer nos va a representar también a nosotros. Entonces es importantísimo que dejemos desde ya establecido esa área. Eso es importantísimo dejarlo establecido. Entonces, queridos hermanos, el matrimonio, repito, en este contexto era visto, ¿cuánto vamos? En ese orden de ideas como la redención. Por eso nosotros hablamos, de eso vamos a hablar, si Dios nos da licencia, un poco más detenidamente en los siguientes mensajes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Se me durmieron ya. Por eso es que el matrimonio es uno de los elementos, o tal vez el elemento más grande que utiliza Dios para trabajar al cristiano. Por eso ahí empezamos a darnos cuenta. Por eso es que el Señor aborrece el divorcio. O sea, yo me caso no para ser feliz. Yo tengo que tener una concepción cristocéntrica del matrimonio. Y es para hacer feliz a otra persona, para vivir el cristianismo con esa persona. Entonces, el punto acá es que los hermanos de Dina, ¿qué pasó? Los hermanos de Dina no permitieron que se consumara el arreglo parental ni económico. Ellos no dejaron que eso ocurriera. Como dice el texto, por eso hice énfasis cuando llegué a esa parte, Dina fue sacada de la casa de Siquén, o sea, ya se la habían entregado. Pero ellos fueron y sacaron otra vez a su hermana, después de que los hermanos lo mataron a Siquén y mataron a su papá, la cogieron, usted camine con nosotros. Y ni modo de chistar, ¿no? Esta boca es mía. O es que el muchacho a mí también me gusta, está bonito.
Ese contexto no era así. No era así, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, hablamos de los hijos de Jacob, no, esos eran realmente hombres durísimos, durísimos, gente verdaderamente, es que nos muestra cómo somos nosotros de pecadores. Queridos hermanos, atención a eso, porque entonces nosotros vemos que Dina es sacada, Dina se queda ultrajada, porque finalmente fue la víctima, se queda avergonzada, ¿no? Y se queda, ¿qué? Rechazada. Vuelvo y repito, porque en ese contexto, ¿cómo la iba a entregar ahora a Jacob? ¿Cómo iba a entregar a Jacob a cualquier hombre? No, ella no es virgen. Bueno, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que estoy yo comprando? Bueno, no era que fuera una compra como tal, era dar una dote. Que para un abogado de hoy en día rapidez diría, eso para el caso es lo mismo. Y es así, finalmente lo que la mujer era como una moneda de transacción, infortunadamente. Porque esto era una cultura patriarcal, y esta mañana hablábamos en vida la necesidad de saber presentar defensa del evangelio, porque Dios no mandó eso así, Dios no estableció eso. Entonces, y por eso duele que hayan iglesias como las de nosotros, donde la mujer es tratada que ni siquiera la Biblia se la dejan tocar, la mujer no puede orar en la iglesia, la mujer no puede tocar, se sigue con esa cultura patriarcal. Eso ya no ocurre. Con Biblia en mano, yo con cualquier hermano con mucho amor puedo hablarle y decirle, no, eso no es así. Entonces, sí es importante entender eso porque se sigue con esa cultura patriarcal dentro de la iglesia. Y desechando el tema, y perdone que me caliente un poquito. Discúlpenme, perdónenme, hermanos. Entonces, prometo no hacerlo más, por mi salud también. Entonces el padre, ella queda definitivamente la víctima de todo esto, ¿no? Porque ahora sí, como dijo el bolerista, ni contigo ni sin ti. Ni me lo dejaron, ni me lo mataron, y al fin ¿qué hicieron? No hicieron nada. Y yo, bien, gracias, quédese ahí solterona. Con todo respeto. No le dejaron nada más a esa mujer. Entonces es ultrajada, avergonzada y rechazada. Atención a eso, porque en ese contexto, repito, una mujer que ya no era virgen, para que el padre la entregara, para que el padre obtuviera una dote por ella, iba a ser ¿qué? Muy complicado, muy complicado. En conclusión, ese terreno quedó manchado con sangre, venganza y traición en la experiencia de esta mujer. ¿Bien? Ahora sí empezamos a darnos cuenta del contexto de por qué el apóstol Juan hace esa contextualización maravillosa. Entonces aquí volvamos al relato de Juan 4, 5. Volvamos al contexto de Juan 4. ¿Vamos bien, queridos hermanos? ¿Difícil el tema? Sencillo, creo yo, pero necesario. Entonces, con este telón de trasfondo, oye, eso sería muy bueno para las mujeres, las de Esther, para las mujeres de Esther y el grupo de mujeres que poder trabajar todos estos temas. Aquí les dejamos una muy buena base para dentro de 8 días que van a tener su enseñanza con las mujeres y a retomar el ministerio de mujeres. Esto es necesario, yo creo que ese sermón es muy necesario para el ministerio de mujeres, para que lo estén socializando con las demás mujeres de Musú y con otras. Creo que sería una gran ayuda. Entonces, queridos hermanos, volviendo a Juan 4, 5, y con este telón de fondo, empecemos a notar la construcción teológica del relato que Juan el apóstol quiere concluir. Veamos el plan, capítulo 4, versículos 4 y 5. Vamos a volverlos a leer, ya con esa historia allí de Siquén y de Dina. Como tenía que pasar por Samaria, ya vimos, llegó a un pueblo samaritano llamado, ¿cómo? ¿Sí ve? Donde estuvimos, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para conseguir resarcir toda esa situación que ocurrió allí? Llevar el evangelio a Samaria, pero tiene que ser por medio de una mujer como esta, como Dina, también mancillada, también maltratada y también despreciada por los hombres. Por eso se necesitaba una mujer como esa samaritana. ¿Y a quién ella va a llevar el evangelio?
a los hombres de Samaria, así como Dina fue causante de la muerte de los hombres de Samaria. Mira hasta dónde perdona el Señor y hasta dónde sana el Señor. Es impactante esto, queridos hermanos. Les recuerdo que esta mujer, para los que de pronto no vayan a volver, les recuerdo que esta mujer había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un 6º hombre. Pero ahora va a conocer al 7º, va a conocer al hombre perfecto, va a conocer al hombre 7. Al 7, el 7 es perfección en la Biblia. El 7 tenía 6 y va a conocer al 7, al hombre perfecto, al hombre ideal, al perfecto, al número 7 lo va a conocer ella, a la plenitud de lo que es un hombre, de lo que ella tanto ha buscado en ese tema. Maravilloso esto porque este es el esposo también ideal, como lo veremos en otros contextos. Por eso quise traer la historia de Keila, donde dice, ¿o será que sí nos están hablando y no hemos escuchado? De hecho, esta mujer es una de las que mejor trata sobre la sanidad de las mujeres. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? El Señor pudo haber convertido a un hombre samaritano y usarlo para la evangelización de ese pueblo, como muchas veces lo hizo. Por ejemplo, cogió al endemoniado gadareno, ¿sí o no? Como decía mis hijos cuando estaban pequeños, el endemoniado ganadero. Los ganaderos, unos endemoniados, pero este no era ganadero. Era de Gadara, el gadareno. ¿Y qué hace? El Cristo, ¿recuerdan ustedes que convirtió a este hombre, al endemoniado de Gadara? Y el endemoniado, ¿qué le dijo al Señor Jesús? Déjame seguirte. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? No, quédate. Ve y cuenta a tu familia y ¿cierto? ¿Y el hombre lo hizo o no lo hizo? Por supuesto. La Biblia nos dice que después, cuando regresó otra vez el Señor, llegó a Decápolis y ese hombre había evangelizado esas 10 ciudades. Por lo menos ya había preparado la llegada del Señor Jesús. ¿Pudo haber hecho exactamente lo mismo en Samaria? ¿Pudo haberlo hecho? Pero por favor, lo sorprendente es lo que hizo. Lo maravilloso es lo que hace. Que coge a una mujer con las mismas características que le pasó a Dina. ¿Usted se puede imaginar en ese contexto? Había un árabe que me contó que en Yelal, la capital de Arabia Saudita, donde se supone que está la tumba de la madre Eva, justificando de por qué las mujeres llevaban burka, hay un puño, me dice él, es así, me lo mostró en una fotografía, yo lo vi, pero obviamente en fotografía me dice, tiene 8 metros de alto, me dijo ese hombre, y es un puño de hierro. Dije, sí, y está sobre la tumba de la madre Eva. Y hay una mujer musulmana con la burka y humillada ante ese puño así ve. Y dice, siempre humilladas estarás, porque hundiste a la humanidad. ¿Eso es cierto? Eso no es cierto. Pero esa es la cultura que se ha filtrado a través de los siglos. Y hasta el día de hoy. Y se inquista nuevamente dentro de las iglesias. Dentro de muchas. Nosotros hemos conocido con Luz Joanes iglesias donde en una fila sientan las mujeres y en otra fila sientan los hombres. Ahora vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, las mujeres no la lean. Entonces que tampoco canten, porque hay himnos que son también cantan con la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están cantando romanos de esa naturaleza. Por eso, bueno, me meteré más adelante. Más adelante hablaré de por qué hay demonios incluso disfrazados de mujeres. En Apocalipsis aparecen así, unos demonios, unos símbolos, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esto es importante entenderlo. Mancillada, maltratada y despreciada. El Señor utiliza a esta mujer, ¿para qué? ¿Para qué la va a utilizar? Mire, de pronto algunos como donde dice eso. Vean el versículo 39, leámoslo, véalo. Versículo 39, adelantémonos al tiempo, dice, versículo 39, Juan 4:39, dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él es Cristo, por el testimonio que daba la samaritana. Después vamos a verla. Me dijo todo lo que he hecho, era el testimonio de ella. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía.
Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. ¿Cuánto tiempo llevaría esa mujer sin que un hombre le dirigiera la palabra? Después vamos a mirar por qué tiene que llegar ella a Sicar. Porque ella podía sacar agua de Siquén, del pueblo, después ella podía sacar, ¿por qué no sacó agua de Sicar? Ella te podía sacar del pozo de agua de Sicar, de hecho en Sicar había un manantial, sino que ella tiene que desplazarse hasta el pozo, fuera del pueblo, y a esa hora. Cualquiera de ustedes que está hablando con esa mujer, que una mujer hablara con ella, vamos a verlo. Ella tiene que irse hasta un lugar apartado, que no le dejaban sacar agua de ahí, de Samaria. Y ahora ella va a llevar, ¿qué? El agua. Por eso todo el relato habla sobre el agua. Ella les va a llevar el agua a esos hombres. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos, o no? Yo creo que sí. Y dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, le volvieron a hablar a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos, eran hombres los que hablaban con ella, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pero por supuesto, desde el versículo 4, donde estamos, o 5, aquí pues hay toda una serie que vamos a estar con la ayuda de nuestro Padre Celestial analizando. Entonces, queridos hermanos, en la agenda divina el Señor tenía que pasar. Tenía que ser una mujer la que llevara el evangelio de la salvación y del agua que da vida y no muerte a los hombres de Samaria, como lo vemos lo acabamos de ver en estos versículos. Pero queridos hermanos, antes de este proyecto evangelístico y que para el que está destinada la samaritana, ¿qué es lo que hay primero para el Señor con ella? ¿Qué es lo primero que el Señor va a hacer con ella? Restaurarla. Dentro de 8 días veremos, si Dios nos da licencia, cómo se conocen. Alargaremos un poco el mensaje ahí. Lo primero que va a hacer es restaurarla. Va a resolverle una necesidad emocional y a dignificarla, a darle la distinción a ella de ser una mujer a quien se le revela el Mesías. Se le reveló Dios y no a un hombre. Usted no encontrará eso en la Biblia, que Jesucristo le diga, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Fue a una mujer. Ay, yo ya me imagino que, y la samaritana, yo quiero tomar un autógrafo, su merced fue la que vio al Señor Jesús, cuénteme. Imagínense, la dignificó. Mira hasta dónde la lleva el Señor Jesucristo, hasta dónde le da la distinción de ser ella y no un varón, a quien se le revelará o se le reveló el verdadero Mesías, el verdadero Dios. Casi siempre cuando los hombres lograban distinguir que él era el Mesías, que decía Cristo, no se lo digan a nadie. Pero a ella le dijo, ¿qué le dijo a ella? Como lo vamos a ver, ¿qué hace ella? Deja su cántaro y pies en polvorosa, sale hacia el pueblo a contarlo. Se me apareció Dios, se me apareció Dios. ¿Y cómo ocurrió todo este proceso de restauración y de dignificación? ¿Cómo ocurrió? Bueno, en los siguientes mensajes, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, lo vamos a ver. Ya se acabó el tiempo. Lo vamos a ver. Pero es importante, queridas hermanas, y vuelvo y les animo a las Esther y a las mujeres del ministerio, que tomen estos mensajes para restaurar a las asistentes a Musú. Porque para que una mujer pueda realmente evangelizar, ser discípula, necesita primero ser restaurada, ser dignificada. Bueno, Ovidio, y nosotros los hombres, que aquí en este cuento, que aquí vamos a aprender cómo como hombres Cristo dignifica a la mujer, cómo la restaura. Porque es que en el relato uno pasa como muy rápido, pero la forma como el Señor la va llevando a ella y le va permitiendo que la conozca. Veremos cómo yo como esposo cargo los pecados de mi esposa. Una sección maravillosa que espero también ver acá. Cómo como esposo debo cargar los pecados de mi cónyuge. Cómo Dios me unió en un matrimonio para cargar los pecados de mi cónyuge. En serio, eso es uno de los propósitos del matrimonio. Ayudarle a cargar los pecados a mi cónyuge. Entonces, queridos hermanos, me encanta porque yo sé que muchos han escuchado esto, pero alguien ha comparado el corazón de las mujeres como un vaso más frágil. Pero alguien lo ha comparado no con un vidrio hecho, no como un vaso hecho de vidrio común, dicen ellos, ¿no?
sino como el cristal del que están hechas las lámparas Bacará. O sea, ¿has visto que hay dos clases de cristales? El cristal común, el vidrio común, ¿y cuál? Y el vidrio Bacará, ¿cierto? Bueno, si eso es así, y creo que es así, entonces uno puede entender por qué después de que el corazón de una mujer ha sido roto, es tan difícil restaurarlo. Es muy complejo, muy difícil en consejería, es de las cosas más difíciles, volver a restaurar el corazón de una mujer. Porque el vidrio común, como este vidrio, el vidrio común, cuando se quiebra, este vidrio común se convierte en pedazos que cortan. Por eso cuando un hombre está lastimado también emocionalmente, corta a la gente que se le acerca. Lo raya a otras mujeres. ¿Usted por qué dañó a esa niña? Porque a mí me dañó también una mujer. En una mujer casi no ocurre de esa forma. Entonces, ocurre que cuando se quiebra, en el caso de un vidrio común, se convierte en pedazos y, repito, corta a otro. Pero no es el caso del corazón de una mujer que cuando se quiebra y si es lámparas Bacará, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ese vidrio? Se pulveriza. Se vuelve polvo. ¿Cómo se rompe un vidrio Bacará? ¿Cómo se rompe el corazón de una mujer? Con palabras. Esas pedradas casi que no las puede soportar ninguna mujer. Porque la mujer fue diseñada para ser seducida por el oído, pero también destruida por el oído. Entonces, lo que ocurre es que se quiebra y queda pulverizado. Y vamos a verlo como Cristo hace con esta mujer. Los hombres pueden seguir amando sin corazón. Un hombre puede no estar enamorado de una mujer y puede seguir amando. Los hombres podemos seguir amando sin corazón, las mujeres no. Porque a una mujer para tocarle el cuerpo primero hay que tocarle el alma. O si no es violación. Eso lo enseñábamos con los jóvenes el año pasado. El corazón de una mujer necesita, como lo decía Keila Ochoa, necesita amar. Porque esa es la ley y la química del corazón de una mujer. No tratemos, hermanos queridos, y a mí me pasaba, y creo que a todos los hombres nos pasa, de tratar de manejar la relación como si yo estuviera casado con otro hombre. No ocurre, no aplica así. Si usted como mujer, ahora le hablo a usted, si usted como mujer cree que su corazón fue pulverizado, vea como Cristo no solo puede restaurar su vida, su hogar, sus valores, todo lo puede hacer el Señor Jesucristo, sino también Cristo le puede dar un corazón nuevo. Por eso una mujer que no es salva, que no es cristiana, difícilmente puede sujetarse, difícilmente puede estar dentro de la esfera que las Sagradas Escrituras esperan de una mujer, porque ha sido desnaturalizada, desconfigurada, sacada del contexto. Lo que encontramos en el pecho entonces de una mujer es polvo y no vidrios, cortados como en el caso de nosotros los hombres. Queridos hermanos y queridas hermanas, la invito a reconsagrarse. Si usted es una mujer que ha sido lastimada, usted sabe que su corazón está pulverizado, pero es cristiana, pero no se ha restaurado, porque puede ocurrir también, porque el primer paso es la conversión, pero el proceso de la restauración es un proceso, valga la redundancia. Eso no es de la noche, ya me hice cristiana y ya soy feliz. No, porque es como hacemos un dibujo, como un vaso lleno de huecos, ¿cierto? El corazón de una mujer es como un vaso. Después es lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, no me lo inventé yo. Aquí no me echen la culpa de poeta, el poeta es Pedro. El apóstol Pedro dice que es como el corazón de una mujer es como un vaso. Y vaso más frágil, dice él. Y dice que el corazón está lleno de todas las heridas que se le produjo cuando empiezan a sufrir desamor, lo que sea, violación, lo que le ocurrió a estas mujeres. Entonces, cuando el Señor llega, ¿qué es lo primero que el Señor hace? Empezar a sacar las espadas, las espinas, digámoslo así. Pero el corazón, ¿cómo queda?
con huecos. Y todo lo que se le eche en el corazón a esa mujer, ¿qué va a pasar? Sigue derecho. Se necesita que el Espíritu Santo selle para que ahí sí ese corazón pueda ser un vaso donde tome usted como esposo, yo como esposo y nuestros hijos. Amén. Así es como el hombre perfecto, como el hombre ideal lo va a hacer. ¿Me acompañan a esta serie? Espero que me puedan acompañar. Dentro de 8 días seguimos si el Señor nos da licencia. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos das. Gracias por el hombre perfecto. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por animarnos y fortalecernos con tu palabra. Por darnos la oportunidad, Padre Celestial, de ser perdonados, de ser salvados y restaurados por ti. Señor, es mucho lo que tenemos que aprender, Dios. Reconocemos que como hombres, como esposos, no hemos hecho bien la tarea. Como padres de mujeres, tampoco la hemos hecho muy bien, Señor. Padre Celestial, queremos agradecerte por mostrarnos al hombre ideal. Gracias por el Señor Jesús. Gracias porque definitivamente no solamente te gana nuestro corazón, Señor Jesús, con cada cosa que vemos de ti, sino que tú eres el único que mereces adoración genuina y verdadera. Gracias por ser tan hombre y por ser Dios a la vez. Gracias por restaurarnos, por querer esperar y permitirnos que nuestro matrimonio vuelva a recobrar la esencia del Edén perdido. Gracias porque tú no bajaste los estándares del matrimonio después de sacarnos del Edén o después de sacar a nuestros padres del paraíso. Padre, nosotros reconocemos, como tu palabra lo enseña, que lo que queda claro del paraíso es el matrimonio y que dejaste el matrimonio con esos estándares tan altos para que la sociedad y el mundo pudiera ver un matrimonio restaurado por ti y ver las características y los efectos del cielo aquí en la tierra. Se supone, Señor, según tú, que el matrimonio es un adelanto de lo que es el cielo. Reconocemos que muchos hemos convertido ese cielo en un infierno, Señor. Padre, gracias por la profundidad de tu palabra. Y cuando digo profundidad no significa, Señor, que sean unas cosas incomprensibles o ininteligibles. Al contrario, por ver hasta dónde tú has metido tu mano, tu precioso espíritu, para sanar y restaurar nuestros corazones. Señor, hay una necesidad urgente de estos temas y de estos mensajes. Hay una sociedad totalmente desconfigurada de la figura sexual, de la figura de la mujer, de la figura del hombre, de la figura del matrimonio. Ya 2 hombres se están casando, Señor. 2 mujeres se están casando. Ya una persona con un animal se están casando. Padre, oramos, nuestro querido Dios, para que en verdad nosotros entendamos el procedimiento, el proceso, la maravillosa virtud tuya al permitir que el matrimonio sobreviviera a nuestra caída. Sé y sabemos, Señor, que el matrimonio está diseñado para gente perfecta y por eso nos cuesta tanto trabajo, porque hemos caído en pecado. Sin embargo, como ocurre con esta samaritana, como ocurre con todos los hombres que tú has salvado y perdonado, el milagro es posible a través de la proyección y de la fluidez que tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu amor, produce en nuestros corazones. Sea para el Señor Jesucristo toda la gloria y la alabanza. Pido, Señor, por los hogares que están luchando, que están viviendo situaciones complejas, difíciles como pareja. Por los papás, Señor, que están luchando con sus hijas. Dios mío, ayúdanos a todos a entender la esfera y la dimensión en la cual tú nos salvas, nos sanas y nos perdonas. Ayúdanos a llevarle, como esta samaritana, a los hombres el mensaje de la salvación, especialmente a aquellas personas en las cuales nosotros, Señor Santísimo, hayamos contribuido a destruir. Toda la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.